Mm, Buenos días, porque digo buenos días porque hoy es miércoles 3 de febrero a las 10 de la mañana. Eh, Según en qué momento vean ustedes esta grabación, pues serán buenas tardes o incluso buenas noches. Me llamo Joan Costa Carreras. Voy a hablar del concepto de estándar en la estandardología comparada. Y en primer lugar, obviamente, tengo que agradecer de una manera muy cordial la invitación que los organizadores de este simposio me han hecho para poder hablar ah, de este tema. Para la exposición hay que tener en cuenta que hay dos colegas del grupo al que pertenezco, el grupo Estandardología Comparada de las Lenguas del Estado Español, que van a hacer sendas intervenciones, que son Carla Moros Negra y Miquel Àngel Pradilla, y me van a ahorrar la necesidad de referirme a muchos aspectos. Entonces, voy a proyectar un documento a partir del cual iré desarrollando la exposición. Mi exposición, como ya he anunciado, es sobre el concepto de estándar en la estandardología comparada. De acuerdo con la organización, aunque el texto del documento está en catalán, yo voy a hablar en español, y así nos aseguramos de que todo el mundo más o menos pueda seguir la exposición. Entonces, si vemos lo que podría ser el guión del documento, ya adelanto enseguida que yo solo voy a hablar del último punto, ¿de acuerdo? Puesto que en el tiempo que se me ha dado no tengo tiempo de entrar en la introducción, las preguntas, las hipótesis y los objetivos, los marcos teóricos del trabajo, ni tampoco presentar las fuentes de las que he extraído la información. Esto la audiencia lo puede subsanar consultando el PDF que la organización va a distribuir y en todo caso con esta grabación se podrá seguir y si hay alguna cuestión sobre estos aspectos también remito a la audiencia a el debate que vamos a tener el lunes día 8 de febrero con Carla Morós y Enrique Monteagudo y allá pues quien quiera va a poder presentar o preguntar lo que quiera. Entonces nos vamos a centrar en lo que podríamos llamar los resultados de esta investigación y vamos a hacer un salto en el documento bastante importante, de manera que nos situamos ya en los resultados. Entonces, como observaciones preliminares, hay que decir que este trabajo ha consistido en la extracción de informaciones de fuentes lexicográficas y terminológicas, de paratextos y de gramáticas de las instituciones oficiales del catalán y del español. Entonces, quizá un término que merezca alguna aclaración es este concepto de paratextos. Vamos a pensar en este trabajo en textos como las introducciones o los prólogos a los diccionarios y a las gramáticas, incluso textos metalingüísticos, metalexicográficos, como es el caso del Instituto de Estudis Catalans, que va publicando periódicamente unos documentos en los cuales intenta
aclarar incluso la terminología que va a utilizar. También consideraremos para textos el texto mismo de las gramáticas. Entonces, si empezamos por el catalán, vamos a ver que en catalán tenemos tres definiciones que corresponden a tres instituciones diferentes. La primera, que señalo ahora en amarillo, corresponde a la institución que se llama Termcat, que es un centro de terminología oficial. Luego tenemos dentro mismo de Cataluña el Institut d'Estudis Catalans, ¿de acuerdo? Y entonces en el ámbito de la lengua catalana se da lo que podríamos adelantar que es un bicentrismo, en el sentido de que hay dos centros de codificación territorial, uno radicado en Valencia y otro en Barcelona. Entonces, a pesar de que son tres definiciones diferentes y que por tanto son tres instituciones, las relaciones entre ellas son bastante estrechas, sobre todo entre el Termcat y el Institut d'Estudis Catalans. Hay una vinculación orgánica muy clara, pero incluso con la Academia Valenciana de la Lengua, las relaciones con el Institut d'Estudis Catalans son bastante estrechas. Solo hay que pensar que en el mes de julio pasado se firmó un acuerdo, un convenio de colaboración entre estas dos instituciones y la Universidad de las Islas Baleares, y entre el Termcat y la Academia Valenciana de la Lengua también hay hay convenios firmados y hay una colaboración continua. Por lo tanto, a pesar de que hay dos centros de codificación, vemos que colaboran de una manera bastante estrecha y tienen relaciones incluso orgánicas bastante importantes. Entonces, si empezamos por la primera definición que encontramos desde un punto de vista cronológico, es la definición que se da en el Termcat, que publicó un diccionario de lingüística en el año 92. Esta definición dice que el estándar es una variedad común de una lengua legitimada e institucionalizada históricamente como vehículo de comunicación supradialectal e internacional, y que normalmente es aprendida y usada de acuerdo con una codificación normativa explícita. En este trabajo yo he decidido que llamaba, vamos a ver qué voy a hacer, voy a utilizar la palabra informaciones, y, por ejemplo, en esta definición voy a considerar informaciones, lo que voy marcando en amarillo: variedad, común, lengua, legitimada, institucionalizada, históricamente, vehículo de comunicación supradialectal, internacional, normalmente, aprendida, usada y codificación. Por lo tanto, a partir de este momento vamos a ver que estas informaciones se relacionan con diferentes marcos teóricos, metodológicos o, podríamos decir, disciplinas. Si pasamos a la segunda definición que tienen ustedes en el documento,
no es la segunda cronológicamente, puesto que es una definición que aparece en 2014, mientras que la del Instituto de Estudios Catalans es del 2007, pero lo que justifica su inclusión en segundo término es que enseguida que la leemos, vemos que es una definición casi exacta que la del TEMCAT. Por lo tanto, vemos que tenemos variedad común, vemos que tenemos lengua legitimada, institucionalizada, históricamente, comunicación supradialectal, pero aquí vemos que en esta definición no encontramos la referencia a la internacionalidad. Sí que incluye normalmente, incluye la referencia al aprendizaje, incluye la referencia al uso y incluye la referencia a la codificación. Por lo tanto, vemos dos definiciones casi exactas, pero que en la definición del diccionario valenciano se omite la alusión a la internacionalidad. En cambio, por su cuenta, el Instituto de Estudios Catalans, a pesar de la vinculación orgánica con el TEMCAT, hace una definición con bastantes especificidades. Mantiene el hiperónimo como variedad lingüística, pero hace referencia al proceso, que puede ser espontáneo o dirigido. Entonces, cosa bastante relevante, ha conseguido, es decir, variante como sujeto del verbo conseguir, un alto grado, y aquí creo importante destacar esta referencia, puesto que vamos a ver, y adelanto ya una idea importante, fundamental en esta definición, podríamos decir que, como vamos a ver, es una definición de máximos, por lo tanto, un alto grado de nivelamiento o nivelación de codificación, como las dos anteriores, de confluencia y de aceptación, en que se tiende, y aquí vemos el verbo eliminar, un verbo con una connotación bastante agresiva, vemos al máximo, con lo cual yo creo que alto grado, eliminar y máximo nos remite a esta idea que podríamos llamar de máximos, las diferencias dialectales, ¿de acuerdo?, la cual utilizan, como se hace referencia en las dos anteriores, normalmente en los diversos registros, otra vez una idea de máximos, fijémonos que tenemos el artículo definido, los diversos registros y niveles. Vamos a ver por qué se hace esta distinción entre registros y niveles cuando el mismo TEMCAT en algún pasaje avisa de que a veces son sinónimos. Los miembros de una comunidad, otra vez el artículo definido, y vamos a ver en qué sentido se utiliza comunidad. Antes no he llamado la atención sobre el ejemplo que se da en la definición valenciana, el estándar valenciano, y aquí se habla en cambio del estándar catalán. Luego vamos a comentar esta diferencia. Entonces, lo que voy a presentar a continuación es una parrilla en la cual vemos tres columnas con cada una de las obras. En gris tienen ustedes las informaciones que son comunes a las tres fuentes.
Vemos enseguida en verde que hay 5, 12 informaciones que son exclusivas del diccionario del Institut d'Estudis Catalans. Y vemos en azul las informaciones que institucionalizada, históricamente y aprendida, que aparecen en las dos definiciones del TERMCAT y de la Academia Valenciana, pero no en el diccionario, y el hecho de que la información internacional aparece solo en el TERMCAT y no en las otras dos. Esto sería, por lo tanto, gráficamente el grado de coincidencia y las especificidades de cada definición. ¿De acuerdo? Entonces, en la parrilla que van a ver ustedes a continuación, la organización es diferente. Es decir, a la izquierda tenemos las informaciones y la introducción ya de los marcos teóricos y metodológicos que a mí me ha parecido que podrían considerarse subyacentes a cada una de las informaciones. Por ejemplo, en el caso del concepto de variedad, tanto tiene que ver con lo que se llaman variedades dialectales, cronológicas, sociales y geográficas, por una parte, ¿de acuerdo? Pero también en las definiciones que los mismos diccionarios dan, se refiere a las variedades funcionales. A partir de estas dos grandes conceptos, esta información tiene que ver con la dialectología, la sociolingüística variacionista, la lingüística descriptiva o la sociolingüística a gran escala. No voy a hacer este planteamiento sistemático porque no voy a tener tiempo, pero si ustedes tienen la paciencia de revisar este documento y en el debate del día 8 quieren comentar alguna cosa, pues lo podemos hacer. En cuanto a la información común, empezamos por las informaciones que son comunes a los tres diccionarios. Encontramos que el concepto, la visión que se da de la comunidad en los aspectos simbólico-actitudinales, es decir, podríamos decir que se fijan sobre todo en la idea que una comunidad es la que tiene la idea de pertenecer a un mismo grupo. ¿De acuerdo? En cuanto al concepto de lengua, tanto encontramos la idea de sistema de Saussure como la idea de reglas que podríamos de una manera muy rápida relacionar con la lingüística generativa de Chomsky. Por lo tanto, todo esto daría cabida a la lingüística teórica. Obviamente, sin menoscabo de las otras perspectivas. Legitimada tiene que ver con la legitimización social, sin que necesariamente tenga que ver una plasmación en un texto legal, pero no excluye que evidentemente esta legitimización sea legal, que haya un texto que reconozca la autoridad de esta variedad. El término supradialectal no se encuentra en los diccionarios, pero obviamente lo que sí que se encuentra es el prefijo supra, y entonces
tenemos las dos ideas de que en principio supra quiere decir superior, lo cual nos llevaría a una idea que el estándar tiene un estatus superior a las demás, a los llamados dialectos, a las demás variedades, pero también cabe interpretar que es una visión más utilitaria y que es una variedad que lo que permite es ir más allá del propio dialecto en el sentido que permite la intercomprensión. La información normalmente nos lleva, si vamos hacia atrás al origen de la palabra, nos lleva a la palabra norma, que es un concepto fundamental en este ámbito, y nos lleva a la idea de la norma objetiva, por una parte, de Eugenio Proserio, pero por otra parte, evidentemente, la norma explícita de la codificación. Entonces, normalmente, en principio, en este contexto, más bien tiene que ver con la norma objetiva de Proserio, es decir, con pocas excepciones. Estamos en la idea de esta definición de máximos. La información usada no merece ningún comentario. La información codificación tampoco, simplemente hay que decir que estamos en la segunda fase del modelo más usado de estandarización. Si pasamos a las informaciones privativas del diccionario del Institut d'Estudis Catalans, encontramos en primer lugar esta idea de proceso. Este proceso no queda claro si recordemos que el sujeto del verbo era la variedad que consigue mediante un proceso. Entonces, no sabemos si estamos en un caso de inmanentismo lingüístico, es decir, la idea de que una lengua tiene su propia manera de incluso de evolucionar. En cuanto a la idea de espontaneidad o de dirección, entonces tenemos que ver si el grado de espontaneidad se refiere a lo que podríamos decir a la evolución natural, fruto de este inmanentismo, o incluso cómo el proceso de normativización hasta bien entrado el siglo XIX no es un proceso sistemático y programado de la administración del Estado, sino que es más bien el proceso de, podríamos llamar, de solución de problemas para escribir a medida de, sobre todo con la irrupción de la imprenta, sin voluntad de establecer un modelo para toda la sociedad. En cambio, la idea de dirección sí que ya nos sitúa en una planificación lingüística, especialmente de corpus. En cuanto a la nivelación, no olvidemos, en primer lugar, que la definición habla de un alto grado y que, de acuerdo con los mismos diccionarios, incluso del Instituto de Estudios Catalans, puede tener que ver con la regularización de
paradigmas, el hecho de la analogía, pero también puede tener que ver con la interferencia por contacto de variedades o de lenguas. ¿De acuerdo? Cuando llegamos a la siguiente información, la confluencia, si se hace una lectura discursiva, variedad que ha conseguido un alto grado de confluencia, de la lectura de este fragmento no se puede entender en qué consiste esta confluencia. Es decir, variedad que ha conseguido un alto de confluencia, no se dice con qué, ni de qué, en todo caso. Por lo tanto, considero que esta información es un poco oscura. En cuanto a la aceptación, no hay ningún comentario que hacer. La información que he comentado, este verbo eliminar, me parece que tiene una connotación radical. Lo que se elimina, incluso eliminar, llega a significar matar. La expresión adverbial al máximo habla por sí misma, y entonces estamos ante una postura radical en cuanto a las diferencias dialectales. En cuanto a los registros, ya he comentado que el uso del artículo definido nos sitúa en un caso en que la estandarización no permite el uso de los dialectos en ningún registro. Es decir, cuál sería el sitio para los dialectos o las variedades coloquiales. En cuanto a los niveles, si se sitúa en una coordinación con registros, la única posibilidad de que tenga sentido es recurrir a Coserio y hablar de diastratía, es decir, los grupos, los estratos sociales. Por lo tanto, en el momento en que hay una estandarización completa, todos los estratos sociales ya utilizan en todos los registros normalmente este estándar. Y lo cual se corrobora también con el artículo definido de la información siguiente, los miembros de una comunidad, y también aquí el concepto que encontramos de comunidad se basa en los aspectos simbólico-actitudinales, término que debemos a mi colega Miquel Àngel Pradilles. Por lo tanto, vemos que realmente se nos aparece una definición en la que la estandarización, que es lo que Stuart llamaba the formal codification. En cuanto a las informaciones privativas del diccionario Termcat y de la Academia Valenciana de la Lengua, encontramos institucionalizada. Creo que los comentarios son paralelos a lo que hemos visto en la información legitimizada, por lo tanto no voy a insistir en ellas. Históricamente, quizá parecerá una banalidad, pero este adverbio nos sitúa desde el momento en que aparece la escritura. La historia es los hechos que suceden a partir del momento de la escritura. Aprendido no merece ningún comentario. Y si nos paramos en internacional, actualmente
significa entre naciones o estados, ¿de acuerdo? Entonces supongo que en cuanto hablamos de, alguien habla de lenguas internacionales, todo el mundo piensa enseguida en las grandes lenguas, en el inglés, en el francés, en el español, pero si nos paramos un momento, vemos que lenguas como el euskera o el catalán, pues también se hablan en más de un estado y por lo tanto cabe hablar de que la codificación o el estándar del euskera pues puede tener una dimensión internacional. No creo descabellado pensar que podríamos relacionar este adjetivo internacional como relativo a la enseñanza de las lenguas como lengua extranjera, es decir, la cuestión del modelo. ¿Qué modelo de lengua, qué estándar utilizamos cuando enseñamos catalán, gallego, euskera, portugués, lo que sea, como lengua extranjera? Entonces, la parrilla siguiente vamos a intentar ver cuál es el resumen de los marcos teóricos y metodológicos. Entonces, en esta parrilla lo que se ve es en la columna de la izquierda los modelos, los marcos que yo he creído ver en todas estas, en todo este trabajo, este análisis, y luego en las tres columnas siguientes las informaciones que creo que se relacionan con cada uno de los marcos. Entonces, los diferentes colores marcan las coincidencias entre las diferentes fuentes lexicográficas. El orden, en principio, es un orden alfabético, por lo tanto, no presupone cuál de estos enfoques es más importante. Encontramos la antropología como el enfoque que estudia el ser humano desde diferentes perspectivas, como la cultural o la social, el contacto de lenguas. La tercera etiqueta quizá se podría subsumir en la de antropología, ya se podría discutir. La dialectología, evidentemente. La etiqueta de la economía sale fugazmente y de una manera muy hipotética, porque la palabra proceso quizá podría dar a entender que hay un aspecto económico en el proceso de estandarización, el enfoque comunicativo de lenguas, la enseñanza de lenguas a nuevos hablantes, la estandardología comparada, la historia, la lingüística de las variedades alemanas, por ser un modelo que hace hincapié en la importancia de la distinción entre oral y escrito, las lingüísticas diversas, la descriptiva, la funcional, la histórica, la teórica, las planificaciones de corpus, de estatus y de adquisición, la política y la política lingüística, la psicología social y las tres últimas, sociolingüística, la sociolingüística variacionista y la sociología. Por lo tanto, creo haber descubierto que encontramos en las definiciones de estos tres diccionarios hasta 23 enfoques, disciplinas, marcos teóricos, metodológicos. Obviamente, si el lunes alguien quiere discutir o preguntar sobre alguna de las informaciones, pues voy a estar muy contento, muy satisfecho de
de contestar y de discutir, de debatir. Hasta aquí lo que sería el análisis de las definiciones de diccionario que encontramos en la lengua catalana. Pasamos al análisis del concepto de estándar en español, y lo primero que hay que decir es que no encontramos en el DRAE una definición de estándar lingüístico. Sí que encontramos una definición de estándar, podríamos decir a secas, y a partir de esta definición, el estándar lingüístico se deduce que tendría que ser un patrón, un modelo, una referencia lingüística. Cosa que luego veremos que se confirma en la nueva gramática de la lengua española. Entonces, la situación de partida, por lo tanto, es diametralmente opuesta al catalán. En catalán tenemos 3 definiciones de estándar en los diccionarios. En cambio, en español, el diccionario oficial no ofrece ninguna definición. Por el contrario, en la nueva gramática de la lengua española he encontrado 63 ocurrencias de la palabra estándar, lo cual ha hecho que para dar la visión completa he tenido que incluir en el análisis las gramáticas y los paratextos catalanes. Entonces, a partir de estas 63 ocurrencias, tenemos que la visión que se deduce, o que yo he deducido de la lectura de la gramática, es que el estándar que aparece en la nueva gramática es monocéntrico. Tengo que decir que van a ustedes a ver referencias a esta descripción. Es el texto previo en que se habla de la nueva gramática, y cuando aparece la sigla como tal es en el cuerpo de la obra. En este documento no ofrezco todos los pasajes en que yo he encontrado las 63 ocurrencias. En la versión escrita del documento sí que van ustedes a encontrar este detalle. Entonces, el primer pasaje que me parece significativo dice: la nueva gramática refleja el español general y es una obra panhispánica, ya que refleja la unidad y la diversidad del español. Entonces, es monocéntrico porque hay un solo centro de codificación, que podríamos decir que es Madrid, y no hay 23 centros, no hay 23 gramáticas diferentes. Por lo tanto, se cumple lo que un sociolingüista austríaco para el alemán llama el axioma del estándar, el axioma del estándar alemán único. Se cumple también en español. Hay muchas referencias a la dialectología. Estas referencias no siempre coinciden con las unidades nacionales o estatales, lo cual, me permito hacer un pequeño salto, nos lleva a que hay un planteamiento pluriarealista con continuas referencias a variedades que no coinciden con límites regionales, nacionales o estatales. Este concepto de pluriarealismo yo lo he conocido
gracias a el trabajo de este lingüista austríaco Dollinger. Las referencias a las variedades conllevan muchas veces también una especificación sociocultural o funcional, ¿de acuerdo? Encontramos alguna referencia al enfoque comunicativo de lenguas, la referencia a los textos orales. Obviamente, también encontramos referencias clasificables como propias de la estandardología comparada. Estándar aparece como adjetivo. Una cosa que he tenido que analizar con detenimiento es que hasta qué punto castellano estándar y español estándar son sinónimos. En principio, a partir de estos dos fragmentos, en los cuales no voy a entrar en este momento, todo hace pensar que son unidades léxicas sinónimas. Este español estándar parece que recibe otros nombres como español general, lengua general o lengua formal, pero advierto que habría que confirmarlo. Es decir, que yo no, para esta exposición, no he tenido tiempo de comprobar sistemáticamente si se puede sustituir español estándar por español general, etc. Este estándar de la gramática se opone a variedades sociales como español popular, pero también en otros momentos se opone a variedades funcionales, lo cual en estos fragmentos aislados no plantea problemas. Lo que sí que plantea problemas es que cuando hacen alusión, por ejemplo, a español no estándar, no sabemos si no estándar quiere decir que no cumple los requisitos sociales o los requisitos funcionales en algún momento. Por tanto, este sería un pequeño problema que tendría la lectura de la gramática en un momento. Obviamente hay alusiones a la codificación normativa, correcta, cosa que, por ejemplo, lo comento de pasada, la gramática del catalán del Institut d'Estudis Catalans evita explícitamente referirse a la corrección. Encontramos términos adscribibles a la lingüística de las variedades alemana, la lingüística descriptiva, claramente se habla de descripción, la lingüística funcional, con una gran casuística, alusiones al estilo, alusiones a la especialización, alusiones al modo, al campo, conversacionales, al tono de la formalidad, los registros formales, y volvemos a encontrar un problema, igual que hemos visto en la definición del diccionario del Institut d'Estudis Catalans, en el uso de la palabra nivel. Si me permiten un momento, voy a hacer una cosa para verlo mejor. En el español popular de Venezuela, así como en el de Costa Rica, por lo tanto sitúa geográficamente, habla de la construcción había un poco de niños, no ha pasado a los registros formales. Dado que en la lengua estándar se admite un poco de más sustantivo, con nombres no contables, en singular, en esta variedad son ambiguas secuencias como un poco de comida, ya que puede interpretarse en sentido particular tal, o bien en el que esta exposición posee en la lengua general. Para evitar la ambigüedad se usan, y aquí viene, en los países y en los niveles de lengua que se mencionan, un pocote y un poquitín. Entonces, esta alusión a los niveles no sabemos si se refiere
a un concepto funcional o a un concepto en el sentido de ecoserio que hemos apuntado antes, de estrático. Encontramos, por otra parte, conceptos relativos a la lingüística histórica, en la cual parece que se deduce una clasificación definida de lo que serían las etapas de la lengua española: medieval, clásica, los 2 últimos siglos y actual. Usos como la palabra lengua que remiten a la lingüística teórica, la planificación de estatus como en la fase de difusión a través de la enseñanza, la planificación lingüística de corpus, por ejemplo, en el uso de la palabra normativa, la planificación lingüística de la adquisición, con el uso de la palabra enseñanza. Una cosa que es distintiva respecto a la tradición catalana, al menos por lo que yo he podido ver, es que hay un término relacionable con la psicolingüística, podríamos decir la palabra anómalas. La psicología social del lenguaje, con la alusión a las actitudes y valoraciones como prestigio, la percepción, pero también un caso de posible, lo que Thomas llama purismo xenófobo o social, puesto que aquí se hace alusión a la influencia del inglés, pero luego también hay una alusión a las zonas rurales que podrían ser vistas como con un cierto, digamos, desprestigio. Encontramos términos relacionables con la sociolingüística, con la sociolingüística variacionales. Vemos, por ejemplo, este uso es raro en la lengua escrita, a veces más como juego estilístico que como variante sintáctica, y entonces aquí vemos la relación entre la funcionalidad y la estratía. La sociología, con la unidad variantes sociales, vemos claramente que a pesar de ser monocéntrico, es decir, hacerse la gramática, podríamos decir, desde Madrid, hay una voluntad de composicional, con alusión de tratar sistemáticamente las diversas variedades lingüísticas. De acuerdo con lo que hemos dicho de la definición del diccionario, es un estándar que se presenta como un modelo referencial, ser obra de referencia, ¿de acuerdo? Es una variedad, el estándar, que tiene una cierta tensión, por una parte, entre la uniformidad, o si quieren ustedes, más bien homogeneidad, a pesar de la composicionalidad, se habla de el grado de cohesión y homogeneidad del español es muy elevada, ¿de acuerdo? No voy a comentar todos los fragmentos, pero aquí en los fragmentos 2 y 3 se hablan de los criterios de admisión de palabras según el grado de ambigüedad o de polisemia que aportan. Pero al mismo tiempo hay unos fragmentos que permiten presentar el estándar como una variedad que tiene una cierta variedad interna. Por ejemplo, se percibe gran variación incluso dentro de la lengua estándar. Y evidentemente toda la interrelación entre las variedades geográficas, socioculturales y funcionales dentro del estándar se encuentran bastante
presentes. Un aspecto interesante es hasta qué punto el estándar es permeable o no a ciertas formas de otras variedades. En general no pasan, y también es un aspecto que permite relacionar al estándar con la idea de dinamismo del cambio lingüístico. Bueno, pues llegados a este punto, ya podemos comparar la concepción que hemos encontrado en todas estas fuentes entre catalán y español. Por una parte, en catalán hemos visto que Termcat y Academia Valenciana de la Lengua hacen una definición casi exacta, que en cambio el Instituto tiene una definición bastante diferente, que estas comparaciones nos permiten, me han permitido a mí establecer 23 marcos teóricos subyacentes que en las definiciones que encontramos en catalán básicamente son factores relacionables con el uso lingüístico, con la variación lingüística, con los factores sociales y la intervención sobre las lenguas. Hay que hacer hincapié en el uso de las unidades estándar catalán y estándar valenciano. En ningún caso la Academia Valenciana de la Lengua, con este ejemplo, pretende digamos, aplicar un criterio secesionista, puesto que hay muchos textos en que la Academia reconoce que el valenciano es una variedad del catalán o una variedad catalana. En cuanto al español, hemos visto que se impone la idea de que la variedad estándar es un patrón, modelo o referencia. Si vamos a los paratextos, ¿de acuerdo? Las gramáticas, en catalán encontramos una visión sobre todo funcional del estándar, sin perspectiva social, cosa que llama la atención respecto a lo que hemos visto en las definiciones de los diccionarios, donde la mayoría de las informaciones tienen que ver con las perspectivas sociales. Una idea que también vemos que en el español es que el estándar es un ente independiente, es una realidad, que incluso es preexistente a la codificación, pero que una vez se aplica esta codificación resulta modificado y se va modificando a medida que se utiliza. Es destacable la voluntad del Instituto de Estudios Catalanes de ofrecer un metalenguaje completo y preciso. En cambio, en el caso del español, lo que destaca es que el estándar es monocéntrico, composicional, referencial, con una cierta variación interna, aunque es una variedad uniforme, si quieren ustedes más bien homogénea, poco permeable a variedades o registros diferentes, y que esto también es lo que encontramos en el caso del catalán. En cuanto a los marcos teóricos y metodológicos, las dos tradiciones coinciden en 15, lo cual me permite hacer un llamamiento a ver si en el caso del euskera, el gallego, el portugués, etcétera, encontrásemos la misma situación, encontraríamos cuáles son realmente las disciplinas básicas de la estandarología comparada. Las tienen aquí, no las voy a leer porque el tiempo apremia,
dialectología, bueno, lo voy a hacer rápido, dialectología, enfoque comunicativo, estandardología comparada, lingüística de las variedades, lingüísticas descriptiva, funcional, histórica, teórica, planificación de estatus, corpus y adquisición, psicología social del lenguaje, sociolingüística variacionista y sociología. La tradición catalana no recoge la perspectiva psicolingüística y la tradición española, que yo no haya podido leer en mi análisis, no recoge la visión antropología cultural, el contacto de lenguas, la economía, la enseñanza de lenguas a nuevos hablantes, la política o la política lingüística. Y con esto acabo. Pido perdón porque he llegado al extremo del tiempo que se me había dado. Espero que el lunes 8 de febrero podamos debatir y discutir a partir de esta exposición. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Cierro el documento.